contenido programático. Vamos a procurar meterle un poco el turbo a esto, un poquito más, para poder tener un poquito más de contenido para las evaluaciones, que ya creo no va a faltar mucho para que nos las señalen. Entonces, en las clases anteriores, patojos, veníamos analizando lo relativo a los principios del proceso penal, hablamos de aquellos que doctrinariamente pues se han concebido a lo largo del desarrollo y evolución de esta nueva etapa procesal penal en nuestro país, ¿va? La implementación del sistema mixto dentro del proceso penal acá en Guatemala. El último día, si no estoy mal, el miércoles de la semana pasada, nos quedamos hablando o analizando el contenido del artículo 7 del Código Procesal Penal, que habla del principio de independencia e imparcialidad de los jueces, patojos, ¿verdad? Este artículo lo relacionamos, si ustedes me hicieron favor de anotar ahí arriba de su Código Procesal Penal y de su Constitución respectivamente, el artículo con el que se relaciona, patojos, en cuanto al artículo 7, ahí le tienen que hacer un su llamadito, ver artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y en el artículo 203, ver artículo 7 del Código Procesal Penal. Eso a ustedes les va a servir más adelante para cuando ya les toque pues estudiar para su examen técnico profesional, ¿verdad? Pero por el momento son notas, ustedes manchen sus libros, hagan sus anotaciones, eso créanme que cómo les va a servir para más adelante, para después. Cuando analizamos o vemos el contenido del artículo 8 del Código Procesal Penal, vemos una vez más que nos habla acerca de la independencia del Ministerio Público. Cuando hablamos de la independencia del Ministerio Público, ¿verdad? No solo hablamos, vimos de que el Ministerio Público debe ajustar su actuación a un carácter objetivo, ¿verdad? Pero también tenemos que tener muy presente, ¿verdad? Muy en cuenta, es muy importante esto, muy claro, mejor dicho, de que no solo el juez goza de independencia, o sea, funcional dentro del proceso penal. El juez es independiente, el juez está sujeto únicamente a las leyes, a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes, pero también el Ministerio Público, patojos, goza de independencia funcional. Obviamente cada quien dentro del campo de sus funciones y conforme la labor que deban de realizar dentro del proceso penal. O sea, al juez le corresponde juzgar y para eso lo hace con un criterio independiente, ¿verdad? Sobre la base del artículo 7 y 207 del Código Procesal Penal, 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pero sujeto siempre a las leyes, ¿va? O sea, ese es el fondo del asunto, que el juez está sujeto a las leyes. De la misma forma, el Ministerio Público, hablamos de la función del juez, que es juzgar, ¿va? El Ministerio Público es independiente en el ejercicio de su función. La función del Ministerio Público, ¿cuál es? Investigar, ¿va? ¿Mediante qué acciones? El ejercicio de la acción penal, o mediante qué actividades, perdón, el ejercicio de la acción penal y la persecución penal pública, ¿va? Entonces, esto no solo tiene su fundamento en el artículo 8 del Código Procesal Penal, sino que se deriva o nace del artículo 251 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala. Miren pues, patojos, yo les voy haciendo, voy tratando de hacerles este análisis de una vez. Les voy tratando de hacer este análisis de una sola vez acá, porque básicamente nosotros, estamos hablando de los principios del derecho del proceso penal, que yo, como les dije, como tal no está contenido en ningún punto dentro del programa.
¿Es importante conocerlos y entender cada uno de ellos? Sí, porque son la base del proceso penal. Pero, si ustedes se dan cuenta, cuando me es posible, yo de una vez les voy señalando el artículo constitucional de dónde deviene este principio o este principio o cada uno de los principios que vamos señalando. ¿Por qué lo estoy haciendo, patojos? Porque en el programa de estudios, el punto número 4 que habla de la Constitución de la República y el proceso penal guatemalteco, habla como primer punto de los principios y garantías constitucionales que informan el proceso penal guatemalteco, ¿verdad? Es decir, ¿dónde encontramos los principios que informan el proceso penal guatemalteco? Del artículo 1 al 23 del Código Procesal Penal. Pero esos principios también tienen que tener un fundamento constitucional para todos. Por eso es que yo les voy haciendo, porque ya al llegar al punto número 4 del programa, ese tema ya no lo vamos a analizar porque ya lo vamos viendo ahorita de una vez, ¿verdad? Por eso yo les pido que ustedes vayan haciendo sus anotaciones, porque al final de cuentas, como les repito, estamos abarcando contenido para el examen, lo estoy tratando de hacer de la manera más sencilla y entendible posible. Si hay algo que de veras, por donde yo me vaya, en donde ustedes no logre llegar con ustedes, pues, no, con toda confianza, por favor, patojos y patojos, interrúmpanme. O sea, yo con mucho gusto voy a ir resolviendo sus dudas, pero ahorita, ¿verdad? El ejercicio que vamos haciendo es que de estos 23 artículos que establecen las garantías procesales, los principios que informan el proceso penal guatemalteco, les vamos a buscar también su asidero constitucional, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, de esa cuenta, estábamos viendo entonces, o estábamos hablando, ya no vamos a ir dándole lectura a cada uno de los artículos, sino que los vamos a analizar en general porque necesitamos avanzar ya a otro tema, ¿cierto? Vamos tocando temática, tal vez de un punto que está más adelante, pero que yo encuentro que es buen momento ahorita para tocarlo. Asidero es la base o su origen. Entonces, de una vez lo vamos tocando. O sea, voy procurando de una vez, como les digo, darles a ustedes la base constitucional de cada una de estas garantías procesales. Entonces, hablando del artículo 8, cuando hablamos de la independencia del Ministerio Público, encontramos asidero en dónde? En el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Obediencia. Solo permítanme, voy a... Obediencia. Este artículo se refiere al respeto y consideración que se le debe de guardar a los jueces y tribunales que administran justicia, ¿va? Patojos. Pero nos indican también de que nos indica también, ¿va?, que las órdenes, resoluciones o mandatos que los mismos dictaran en ejercicio de sus funciones serán acatadas inmediatamente. Este artículo, aparte de englobar, sí, el bebé también quiere aprender, tienen razón, patojos. Este artículo, aparte de encontrarse encajonado aquí, uno de los poderes de la jurisdicción, que es la coerte, o sea, el poder coercitivo, estamos hablando del artículo 9 del Código Procesal Penal, el poder coercitivo que tienen los jueces, ¿va? Porque la jurisdicción tiene 5 poderes, ¿va? Dentro de los cuales encontramos la coerción, el poder coercitivo de los órganos jurisdiccionales, ¿va? El deber que tienen los sujetos procesales de acatar sus resoluciones. ¿Va? Esta es una regla que se encuentra contenida en aquel principio que que se denomina del debido proceso.
Ese tiene su asidero en el artículo 12 constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ya, debemos de guardarle respeto a los tribunales, ¿verdad? Debemos de acatar las normas que ellos dicen, porque eso es parte de las reglas del debido proceso, es decir, someterse a la coerción del tribunal o juzgado, pero sin dejar a un lado el derecho que tiene la persona de defenderse, ¿verdad? Porque si no está de acuerdo con la resolución, ¿qué tiene que hacer? Plantear su medio de impugnación, plantear su medio de impugnación para hacerle ver al juez, mire, yo respeto su resolución, sin embargo, no la comparto. Y de esa cuenta, acudo a la vía recursiva correspondiente para hacerle ver de que yo, al no estar de acuerdo, ¿va? En el sentido en el que usted dictó su fallo, yo voy a recurrir, ¿verdad? O sea, dentro de un ámbito civilizado, ¿verdad, patojos? Y así, al observarse las reglas del debido proceso, estamos dándole cumplimiento o acatando o acogiéndonos al derecho de defensa contenido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Queda terminantemente prohibida toda acción de particulares, funcionarios y empleados de cualquier categoría que tienden a limitar o impedir el ejercicio de la función jurisdiccional. Este artículo 10 del Código Procesal Penal lo relacionamos con el 203 de la Constitución también. ¿Oyeron? Este lo relacionamos con el artículo 200. Ahorita les digo bien porque no me quiero equivocarse si es el 203 o el 204. Sí, el 203 y el 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Prevalencia del criterio jurisdiccional. Los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal y solo podrán impugnarlas por los medios y en las formas establecidos en la ley, que es de lo que yo les acabo de hablar. Ese también lo relacionamos con el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En lo que a la fundamentación se refiere, ¿verdad? Que se encuentra contenida en el artículo 11 del Código Procesal Penal, que este artículo manda a que los jueces dentro de sus resoluciones deben de, o mejor dicho, las resoluciones que los tribunales o juzgados penales emitan deben encontrarse debidamente fundamentadas. Es decir, el juez no puede sencillamente sentarse y decir, bueno, como Ministerio Público presentó tal cosa y tal cosa y tal cosa, entonces se accede a lo que ellos solicitan. O como el sindicado presentó tal cuestión y tal cuestión y tal cuestión, tal documento, entonces se accede a lo que la defensa solicita. No, 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 no. El juez está obligado a realizar un análisis lógico de los medios de investigación que se le presentan en el momento de formularle un requerimiento o una petición y determinar, mejor dicho, si esos medios que se le presentan son suficientes para sustentar el requerimiento que le están haciendo. Pero él debe de decir, aquí viene lo importante, ¿por qué? Si digo que sí, ¿por qué? Si digo que no, ¿por qué? Esa es la obligación que le impone este artículo al juez. De la misma forma, tiene relación a lo establecido o tiene su fundamento, su asidero en el artículo 12 constitucional, patojos. Ahora. 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 La obligatoriedad, gratuidad y publicidad del proceso penal en cuanto a que la ley procesal penal nos da cuenta o nos indica de que la función de los tribunales
es obligatoria, gratuita y pública. Los casos de diligencias o actuaciones reservadas serán señalados expresamente por la ley. Ese tiene relación con el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 203. 14 y 203. El principio de indisponibilidad. Este es muy importante, jóvenes. Solo me voy a detener unos minutitos para hablar de esto. Este artículo, el artículo 13 del Código Procesal Penal, indica que los tribunales no pueden renunciar al ejercicio de su función, sino en los casos de ley. Los interesados no pueden recurrir a tribunal distinto al reputado legalmente competente. ¿Cuál es la función de los tribunales de justicia penal, patojos? ¿Cuál es la función a la cual ellos no pueden renunciar? A ver, ¿quién me puede aportar algo? ¿Cuál es esa función que según ustedes entienden, ellos no pueden renunciar a esa función? ¿Cuál es? La de impartir justicia, licenciado. Muy bien, Bram. Excelente. Por supuesto. La función de los tribunales de justicia en general. Pero como estamos hablando de derecho procesal penal, va, patojos. Estamos hablando de derecho procesal penal. Entonces, pues, justicia en el ámbito penal. La función de un tribunal es impartir justicia, administrar justicia. En términos prácticos, resolver, patojos. Esa es la función de un tribunal, resolver. Es decir, a un juez le llegan a pedir algo, el juez está obligado a resolver. El juez no puede decir, mire, yo eso no se lo puedo recibir. Yo no, yo no le voy a entrar, no voy a entrar a resolver eso ahorita. A menos que el caso así lo señale o así. Por ejemplo, cuando a un juez se le recusa o a patojos, en el ámbito penal, recusar es que el sujeto procesal le pide al juez que se aparte de conocer el caso porque existe algún impedimento o una causal de excusa de las señaladas en la ley del organismo judicial. Pero se le pide al juez que se lo recusa uno, perdón, le pide que se aparte de conocer. El juez, después de aceptar o no la recusación, sí puede decir, mire, yo no le puedo resolver esto en tanto la recusación no sea resuelta, a menos que sea un acto urgente de investigación que no admita demora. Eso lo vamos a ver porque el propio Código Procesal Penal señala ese mini procedimiento, para todos. Entonces, su fundamento constitucional, algún compañerito por ahí señaló el artículo 28, efectivamente, el artículo 28 y 203 constitucional también. 28 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, los jueces tienen obligación de resolver. Ellos no pueden renunciar al ejercicio de su función, simplemente porque no quieren. Ah, no, es que, mire, yo para qué le voy a entrar a resolver si le voy a decir que no. Pues entre a resolver, señor juez, y dígame que no, ¿por qué? ¿Va? Así usted está cumpliendo con el presupuesto establecido en el artículo 3, ¿verdad? No está renunciando al ejercicio de su función y me está diciendo por qué. Entonces está cumpliendo con el principio de fundamentación contenido en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. O sea, usted resuelve y me dice por qué no va a acoger mi petición. Eso es observar las reglas del debido proceso. Así entonces usted está cumpliendo con ese principio también, con el del debido proceso, señor juez. ¿Va? Es un principio muy importante, patojos, porque en ocasiones, por ahí, alguno, Mario, por ejemplo, que me ha dicho que tiene un poco de práctica en tribunales, yo no sé qué tanto será en lo penal, pero de repente uno se ha topado con aquello de que, chica, a uno le dicen, no, mire, esto no se lo puedo recibir porque viene mal dirigido, le dicen a uno cuando la oralidad ya pasó a jóvenes, pero hay juzgados, no voy a señalar cuáles porque
Porque, por ejemplo, aquí en Torre Tribunales, juzgados penales, en donde por escrito ellos piden de que con la firma del patrocinado de uno presente un memorial proponiéndose como abogado defensor. Dios santo. Ah, todavía me pregunto yo de dónde se sacan esas cosas. Cuando, por ejemplo, la propia Constitución señala que autodestrucción. La propia Constitución señala, es que esta mi Constitución es comentada para todos. Que los abogados para el ejercicio de su función serán admitidos sin ningún tipo de formalidad ni limitación alguna. No se lo voy a buscar después, pero en el Código Procesal Penal lo podemos encontrar en el artículo 94 del Código Procesal Penal. Para el ejercicio de su función, los defensores serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite por la policía, el Ministerio Público o por el tribunal competente según el caso. Pero se topa uno en la práctica, patojos, como les digo, con juzgados que le dicen a uno, mire, usted traiga eso. Si el abogado va a la ventanilla a pararse y le dice, mire, yo quiero hacer una solicitud verbal, no, eso no, aquí no tenemos de esos formularios, no tenemos cómo hacerlo. Eso es renunciar al ejercicio de su función, patojos, porque uno está haciendo una petición oral, así como la ley manda. Entonces, no se puede, patojos, ciertas cuestiones no se pueden. Mi función es llevarlos a ustedes por el camino de en donde en la práctica uno aplicar estos artículos. Esa es mi función. Entonces, les digo, principio de indisponibilidad, sumamente importante dentro del proceso penal también. Tratamiento como inocente, de ese artículo no vamos a hablar mucho porque encontramos su fundamento casi que 14 y 14 de ambas. de la Constitución, es correcto, ajá, es correcto. 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Declaración libre. Declaración libre. Ahorita les voy a decir dónde tienen. Vea, ese ustedes pueden hacer la anotación que tiene su asidero legal también o deviene, o uno puede complementar cualquier tipo de argumento que quisiera hacer, vea, sobre la base del artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 16. El artículo 15 del Código Procesal Penal me lo relacionan con el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Respeto a los derechos humanos, los tribunales y demás autoridades que intervengan en los procesos deberán cumplir los deberes que les imponen la Constitución y los tratados internacionales sobre el respeto a los derechos humanos. Ese, ustedes me lo relacionan con el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Licenciado, disculpe, ¿ese también no tiene que ver con el 204 constitucional? El 204 de la Constitución, vamos a ver, el que nos habla de las condiciones esenciales de la administración institucional, de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. ¿Bajo qué contexto, Samuel? Como mencionaba usted, que también está relacionado con el 44, y entonces el 44 y el 204 dentro de la Administración de Justicia, pues la ley, o sea, la Constitución es sobre todo tratado de convenio, ¿verdad? La Constitución prevalece sobre todo tratado en convenio.
Sí, Los claro. tribunales y demás autoridades que intervengan en los procesos deberán cumplir con los deberes que le imponen la Constitución y los tratados internacionales sobre el respeto a los derechos humanos. Básicamente aquí estamos hablando de derechos humanos, ¿va? Entonces, Ajá. nos vamos al 44. No, no está mal, no está mal. Pónganlo como referencia también el 203, que es la obligación de los tribunales de observar la preeminencia, ¿cómo se llama este principio en derecho constitucional? Supremacía constitucional. Así se llama. Supremacía. Supremacía Correcto. constitucional. Entonces, ahí es donde ustedes también lo pueden amarrar. Yo le pregunto bajo qué contexto, porque ahí es donde usted se tiene que referir directamente, me tiene que dejar a un lado los derechos humanos y hablarme de la Constitución. Ahí, porque al 204 ahí es donde nos referimos. Y es la respuesta que yo espero es, por ejemplo, es que, mírale, únicamente me refiero en cuanto a aquello de que los jueces o tribunales deben observar los deberes que les impone la Constitución. A eso era lo que yo me refería, pero está bien. Ahí estamos bien, Samuel, ahí estamos bien, solo que este artículo, básicamente el fondo es el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? O sea, habla del respeto a los derechos humanos. Entonces, de esa cuenta, tenemos el artículo 44 de la Constitución, ¿qué es lo que nos dice el artículo 44? Es muy desarrollado ese artículo para el tiempo en el que la Constitución fue creada. Vean lo que nos habla. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución desde su creación, y en ese sentido tiene que ir este artículo también, reconoce derechos humanos que no están contenidos acá. Nosotros los hemos tenido que observar sí o sí por el desarrollo de nuestros países vecinos, quien a través de litigios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos han obtenido sentencias condenatorias que nos dan cuenta a nosotros que debemos de respetar derechos humanos que, como les digo, no están contenidos en nuestra Constitución, pero son, o sea, un derecho humano es, o sea, son derechos naturales, va para todos, o sea, son inherentes a la persona, son derechos que bueno, nacen con uno. El derecho a la vida, para todos, es un derecho natural, ¿va? Pero son derechos que nosotros ya conocemos, hay otros que no conocemos. Por ejemplo, ¿quién me puede decir acá en dónde podríamos fundamentar el reconocimiento al derecho humano de la imagen pública? De que ustedes tengan el derecho humano de que se les reconozca cierta imagen pública, es decir, por decirles algo, yo no grabar esta clase, pero ustedes sí. Y como ya vieron para todos, que a veces hay, o sea, uno está dando la clase y a veces cuando de repente le ponen pausa, ahí queda uno todo torcido así, ¿va? Y después le toman la captura de pantalla y lo publican en redes. Pero, o sea, tendremos nosotros el derecho a cuidar de nuestra imagen pública, a la imagen pública que nosotros proyectamos. Ese derecho no está reconocido acá en la Constitución, pero sí tenemos derecho para todos. Ese es un derecho humano, ¿verdad? Porque si se va a utilizar esa imagen, porque la persona a la que le tomaron la captura parece muy bonito, muy bien y todo, y lo presentan, o muy bonito y lo presentan, y es para elevar la imagen, pues bueno, aún así necesitarían la autorización de la persona. Pero estos artículos, yo les doy cuenta de eso y les pongo esos ejemplos, son muy importantes porque ustedes tienen que tener la proyección, ¿verdad? Por ahí dice Obeda, que se ve, Obeda debe ser de los que hacen eso, los stickers de WhatsApp, miren para todos, o sea, por eso es tremendo para todos, pero ese tipo de cuestiones ustedes tienen que tenerlas claras, es decir, ustedes tienen que tener muy clara, muy claro hasta dónde se puede proyectar una situación de esta, ¿verdad? Pero en el tema en el que a nosotros nos compete, ¿verdad? Como indicó Samuel, efectivamente pueden hacer referencia al artículo 204 constitucional, perdón, en cuanto al hecho de la aplicación del principio de supremacía constitucional, porque ustedes se dan cuenta, nosotros a veces en los casos o en las cuestiones, en las pláticas que tenemos,
Yo me brinco de un principio al otro. Miren, y les digo, con haber observado estas dos reglas, ya se observó también el principio del debido proceso, ya se cumplió. Y también, si se dan cuenta, el derecho de defensa se le respetó a la persona. Es decir, yo me voy yendo así, pero ustedes, ese es el ejercicio que yo necesito que ustedes vayan teniendo. Es decir, la norma procesal penal no está hecha para ser aplicada u observada en solitario para todos. La norma procesal penal fue elaborada para ser analizada y aplicada de manera integral. Y no solo con los preceptos que establece. Muy bien, ¿no ves? Sí, todo está conectado, sí, todo está conectado. Acá, yo me estoy auxiliando, o sea, estoy buscando el fundamento constitucional de cada uno de estos principios, pero si nos vamos a otra normativa, por ejemplo, a la ley del organismo judicial, podemos ir insertando ciertos artículos también que para armar un argumento que es lo que ustedes deben de perfeccionar dentro del ámbito procesal penal, la capacidad de argumentar. Entonces, al armar un argumento, por ejemplo, aquí, yo rapidito puedo venir y además de ese, le puedo decir, mire, ¿sabe qué otro artículo podemos aplicar acá? El 3 de la ley del organismo judicial. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario, la primacía legislativa. Eso es lo que yo demando de ustedes, patojos. Eso es lo que yo demando de ustedes. Miren, eso es lo que debemos de tener. La capacidad de, por supuesto, después de conocer la normativa, no solo la procesal penal, sino que la que en su contexto se puede aplicar, ustedes tengan esa pericia de poder armar, de poder realizar un análisis y armar o formar un argumento. ¿verdad? Entonces, por ahí iríamos, pero muy buena su observación, Samuel. Gracias, licenciado. Va. Luego, única persecución para todos. Reglas del debido proceso, artículo 12. El artículo 17 se refiere a que bajo ninguna circunstancia una persona puede ser perseguida penalmente más de una vez por el mismo hecho. Y pasa. En la práctica eso pasa. Y es un principio muy importante porque les digo yo, lo aprendí en la práctica. A mí no me lo enseñaron cuando tuve un muy buen catedrático en Derecho Procesal Penal, la verdad, muy excelente catedrático, pero como este curso particularmente es sumamente amplio, es difícil a veces abordar toda esa temática que uno quisiera platicarles a ustedes. Es mucho. Realmente Derecho Procesal Penal deberían de ser 3, no deberían de ser 2. Non bis in idem, muy bien, Andrea. El artículo 17 es el principio non bis in idem, única persecución. Una persona puede ser perseguida penalmente una sola vez. Una sola vez. Es decir, si ya, ¿por qué se cuida o por qué se aplica ese principio? Porque si ya la persona fue exculpada del ilícito que se le atribuye, si fue exculpada del ilícito que se le atribuye, entonces ya no se le puede volver a perseguir nuevamente. Es decir, yo quedé descontento y no me hicieron justicia y la voy a volver a denunciar por el mismo hecho. No, en la práctica sí se da, patojos. Sí se da. Solo permítanme, voy a buscar algo acá. En la práctica sí se da. Les contaba yo a ustedes la otra vez un caso que tuve en relación a una cuestión por extorsión que pues nosotros ya la encontramos avanzada. Solo permítanme. Bueno, pues nosotros ya encontramos avanzado el caso. Pues la persona en Quetzaltenango fue procesada por extorsión. En Jutiapa le abrieron proceso y lo fueron a capturar, solo que le dieron falta de mérito.
y en Jutiapa también. En Jutiapa también vienen y lo que intentaron volver a procesar, solo que ahí lo llevaron en esa ocasión a que pusiera la huella ahí en una cuenta del Banco Azteca, creo que fue, y la cuenta no abrió, puso sus huellas, todas sus huellas, y no abrió. La versión de la persona era, miren, nos quería compartir algo, Evelyn. ¿No? Se nos chilló Evelyn. Perdón, la nena activó el micrófono, disculpe, Lick. No tenga pena, no tenga pena, ya me había alegrado, dije, ya me va a preguntar algo, Evelyn. No tenga pena, Evelyn, no se preocupe. Yo entiendo de que todos tenemos más de alguna ocupación en lo que estamos recibiendo clases, a mí me ha pasado también. Entonces, en Jutiapa, con el segundo caso, tercero ya de extorsión, vienen y le fueron a poner la huella y la cuenta no abrió. Entonces, vino un cuarto caso por lavado de dinero. Pero aquí está la cuestión. Nosotros venimos y empezamos a analizar. Lo absolvieron en Quetzaltenango por extorsión. Vimos qué cantidades, qué boletas de depósito eran y todo. Coincidían con las de Jutiapa, del primer caso donde le dieron falta de mérito. Coincidían con el segundo caso de Jutiapa donde le terminaron desestimando porque la cuenta no abrió. Y como no lo lograron cachar en ninguno de los tres, porque él tenía una denuncia de robo, de que le habían robado su DPI, y coincidía, al menos en la práctica coincidía, porque fueron a abrir una cuenta, pero la huella no, o sea, él no, con la huella lo llevaron y no se logró abrir. No se logró abrir el sistema. ¿Qué pasaba ahí? Lo procesan por lavado de dinero y venimos nosotros y le fuimos a alegar este principio a la jueza, el non bis in idem, artículo 17. Le dijimos, señora jueza, ¿cómo es posible que si a él se le absolvió, fue absuelto después de haber agotado un proceso penal legal por el delito de extorsión en relación a estos hechos, en donde el periodo de tiempo coincide con el del, en donde el periodo de tiempo de la extorsión coincide con el lavado de dinero que le pretenden imputar? O sea, es el mismo dinero el que se movió, solo que en una ocasión lo procesaron por lavado, por extorsión, y en la otra, como él obtuvo ingresos de más de $10,000 o movimientos de más de $10,000 en su cuenta, en el rango comprendido dentro de menos de un mes, entonces ahí lo intentaron a él procesar por lavado de dinero. Le alegamos por eso, esa es la importancia de las bases de un proceso penal, porque al conocerlas, uno desde el inicio a los jueces les puede decir, señor juez, ¿cómo le pretende abrir proceso a la persona? Señora jueza, una jueza muy objetiva, nos tocó a nosotros en esa ocasión. Señora jueza, ¿cómo le pretende usted abrir proceso a nuestro patrocinado? Si él ya fue absuelto. Mire, extorsión fue el dinero que entró a su cuenta en el mismo periodo de tiempo. Lavado de dinero por el dinero que entró a su cuenta en el mismo periodo de tiempo que el de extorsión. Pero si él no cometió el delito de extorsión, ¿cómo podía cometer el delito de lavado de dinero? Y la jueza nos dio falta de mérito. Y el juez y el MP, perdón, también. Por eso les digo, patojos, no todo es malo. O sea, hay fiscales buenos por el hecho de que no es que les resuelvan o hagan las cosas a favor de uno, sino que viene el fiscal y nos dice, miren, yo no voy a apelar aquí. ¿Para qué voy a apelar? Si la realidad ahí entre ustedes y la jueza tienen razón, él ya fue absuelto, entonces no podemos nosotros seguir o insistir en la misma situación cuando esto ya se juzgó. Entonces, adelante, ahorita antes de que continuemos, adelante Gabriel, por favor. Muchas gracias, Lick. Buena tarde. Buenas tardes. Escuchando este caso que usted nos está planteando ahí, de igual manera, tengo entendido de que el delito de lavado de dinero debería de tener un delito precedente también, que en este caso puede ser, digamos, el crimen organizado, cualquier delito del crimen organizado. En este caso, usted
nos está comentando de que había sido absuelto, de que había sido declarado sin lugar el delito precedente. Entonces, consecuentemente, no podría haber lavado de dinero. No sé si estoy mal. Sí, vea, Gabriel, con la reforma que se incluyó a la ley contra el lavado de dinero u otros activos, no recuerdo realmente la fecha de la reforma, pero fue posterior al 2008, 2009 que se creó la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Se incluyó el artículo 2 bis en la ley, o sea, está el artículo 1, 2, el 2 bis, en donde le dan autonomía al delito de lavado de dinero u otros activos. ¿Qué quiere decir eso? De que ese artículo establece de que no es necesaria la existencia de un ilícito precedente para poder procesar a una persona por lavado de dinero u otros activos. ¿Por qué? Porque la propia ley en sus artículos subsiguientes establece como por el, no sé si es el 26 o el 32, algo así, no lo tengo claro ahorita, de que, por ejemplo, para cometer el delito de lavado de dinero, pues la persona debe portar $10,000 o su equivalente en moneda nacional. Dentro de los verbos rectores para la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos está, por ejemplo, el de trasegar. Trasegar es transportar. Entonces, cuando alguien va transportando el dinero, no se sabe no se sabe, no se va a tener conocimiento en el momento concretamente de dónde procede el efectivo que pueda estar transportando o los valores, porque puede ser también en valores. La cuestión es que no se tiene conocimiento de esa cuenta, no necesariamente atendiendo a esa reforma contenida en el artículo 2 bis de la ley, en donde le dan autonomía al delito, no es necesario de que por ejemplo, se le instruya proceso a la persona, primero descubramos el origen, veamos si el delito viene, por ejemplo, de un secuestro, de un robo, de una extorsión, de un chantaje. No, ya no es necesario eso. Entonces, solo sería cuestión, Gabriel, si me hace favor usted, ya tranquilo ahí en su casita, puede leer, por ejemplo, los artículos 1, 2 y 2 bis de la ley contra el lavado de dinero. De hecho, léanlo todos, papá. Léanlo todos, porque ese en algún momento ustedes lo tuvieron que haber pues leído, ya sea en Derecho Penal 2 o Derecho Penal 3, ¿verdad? Entonces, léanlo, solo recuérdenlos y analícenlos, por favor, pero no necesariamente, Gabriel. Solo péguenle una refrescadita ahí a esos artículos para que ya después del análisis que ustedes realicen ya logren ver pues, de que no necesariamente es indispensable eso, de que exista una sentencia condenatoria en contra de una persona para que si por ejemplo un secuestro, lo condenan por secuestro y le agarraron el dinero. Entonces como le agarraron el dinero era producto de eso, y estaba pidiendo 300,000 quetzales por el rescate, son más de $10,000, también lo vamos a procesar por lavado de dinero. No, en este caso no. En este caso yo les hice mención de la sentencia condenatoria por el hecho de que yo quería evidenciarles a ustedes, ¿verdad? O ejemplificarles mejor este principio, el non bis in idem, en cuanto al hecho de que, vean, ya se juzgaron unos hechos y no se le encontró responsable por las pruebas que se aportaron, porque logró probar de que le habían robado su documento personal de identificación y no se le encontró responsable. Y luego vienen y después lo quieren procesar por un delito subyacente de este. O sea, aquí estaban peor todavía, ¿no? Aquí estaba peor la institución, el MP, porque él ya había sido absuelto, no condenado, absuelto. Entonces, si fue absuelto, ¿por qué causarle la molestia de traerlo a proceso penal? Es complicado, porque a cualquiera nos puede pasar, de veras, a cualquiera nos puede pasar, pero por ahí estaría mi respuesta, Gabriel. Vamos a ver, Mario, adelante, por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Con respecto a este tema de la persecución que usted acaba de mencionar, ¿cuáles serían las consecuencias legales para el Estado de Guatemala? Porque en definitiva se está afectando a una persona en sus derechos. Ahí está la parte triste, Mario. Ahí está la parte triste. Esa es la parte triste. No, o sea, no quiero sonar
con total falta de empatía. Pero es por esto, miren, pues, ahí está la parte triste. No porque a esta persona se le haya procesado por lavado de dinero, sino que para deducir responsabilidad, por ejemplo, desde el propio funcionario que lo intentó procesar hasta el Estado de Guatemala, se necesitan recursos. Y alguien que estuvo procesado por extorsión, usted, y el muchacho en una empresa de seguridad privada trabajaba. Entonces, dígame usted cómo, por ejemplo, va a venir él y le va a decir a uno, mire, Lica, dame la campaña, instruyámosle proceso a esta persona, un juicio. En primer lugar, al fiscal un sumario por responsabilidad de empleado o funcionario público, embarguémosle el sueldo, porque ahí hay responsabilidad de parte del funcionario al haber actuado con negligencia, provocando un daño y perjuicio de esa, como consecuencia de esa conducta al pretender procesar a la persona. Estoy hablando del fiscal, porque son ellos los que llevan los casos ante la justicia. Luego, si no, pues bueno, deduzcamos las responsabilidades al Estado de Guatemala. Pero y para ir a la Corte Internacional de Justicia, ¿cómo le hacemos? Es un litigio internacional. O no vayamos hasta la Corte Internacional de Justicia, vamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en Costa Rica. Nada más. Venga. A decirte que nuestros derechos humanos fueron violentados y vamos a deducirle, a tratar de deducirle responsabilidades al Estado de Guatemala. Pero, porque para eso se necesita fuerza económica. Entonces, ahí está eso es lo triste. Por eso les digo yo, la parte más triste es que ¿qué le toca a uno? Deducir las acciones que aquí localmente uno pueda deducir, vaya, está bien. Nosotros siendo estudiantes de Derecho, pues tenemos entendido cuál es el campo de acción o por dónde tenemos que accionar. Afortunadamente, pues tenemos esa prerrogativa para nosotros, para los que estamos acá, ¿verdad? Pero los que no, o sea, los menos afortunados, la parte trabajadora de aquí de Guatemala, los guatemaltecos de a pie, o sea, ¿cómo le hacen? Eso, como le digo, Mario, esa es la parte triste. Porque ese fue un caso en donde se evidenció una injusticia notoria. Ahí fue una injusticia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros develamos nuestras cartas todavía antes de entrar a la audiencia. Le dijimos al fiscal, mire, Lick, pero fíjese que a él lo absolvieron. Mire, aquí en la sentencia y le marcamos. Aquí está la línea de tiempo de cuándo fue, qué boletas fueron, las cantidades y todo eso. Obviamente fueron más de $10,000. Los que pasaron por esa cuenta fueron como 300,000 quetzales, como en el lapso de 3 meses aproximadamente. Entonces, sí, o sea, aquí está. Él ya fue absuelto. ¿Por qué no nos sentamos, analizamos y mejor pide la falta de mérito? No. Mire, mejor preséntelo. Pero el fiscal se portó muy bien. La verdad es que él se portó muy bien. Habrá sido porque tal vez de primero le llegamos a decir que era lo que teníamos, ¿va? Porque ya de último, como le digo, él dijo, yo no voy a apelar y no apeló. Él ya no apeló. Pero el muchacho lo fueron a agarrar a su casa. Ahí estuvo detenido 3 días. Estuvo a punto de perder su trabajo. Entonces, ¿quién le repone eso? ¿Quién devuelve eso? Entonces, como le digo, esa es la parte triste. Mecanismos, sí hay mecanismos. Se los acabo de señalar. Los mecanismos locales o los mecanismos internacionales. Pero lo triste está en que, ¿y cómo le hacemos? ¿Va? Entonces, por ahí me quedaría yo con su respuesta, Mario. Los demás principios, patojos, en relación al de cosa juzgada, continuidad, nos vamos al artículo 12, igual el derecho de defensa, igualdad en el proceso, artículo 4 de la Constitución, lugares de asilo y vida diplomática, eso
Bueno, eso utilizaríamos el artículo 46 de la Constitución como fundamento. Eso solo para que hagan ustedes sus anotaciones y posteriormente realicen un análisis un poquito más a fondo porque va a ser objeto de examen. Ahora bien, si tienen alguna duda me la plantean ahorita porque me interesa pasar a otro tema. O sea, lo de los principios ya lo dejaríamos agotado, pero si ustedes tienen alguna duda, yo con mucho gusto se la respondo ahorita. Bueno, igual si van surgiendo dudas en el camino, patojos, ustedes me van diciendo. ¿Bien? Ahorita estamos viendo básicamente puras cuestiones muy doctrinarias. Ya vamos a entrar a la pura práctica. ¿Oyeron? Fuentes del derecho procesal penal. Tenemos como fuentes del derecho procesal penal, patojos, la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, yo creo de que este es un tema en el que estos temas, patojos, ya estamos acá en sexto semestre. Estos son temas que básicamente ustedes los ven en cada materia de derecho que van teniendo siempre. La primera ven las fuentes de ese derecho. No me voy a detener a explicar la definición de fuente porque yo creo que ustedes ya la tienen clara, es el origen de algo, ¿va, patojos? Es decir, hay cositas en las que yo no me voy a detener, no porque no lo quiera hacer, sino que porque entiendo que a razón de otros cursos que han recibido ya lo tienen claro. Solo que las fuentes no son las mismas para cada rama del derecho, ¿va, patojos? Porque hay otras ramas del derecho que, por ejemplo, sí admiten la costumbre como fuente del derecho, acá no. Acá la costumbre no se admite como fuente del derecho. Acá, en el ámbito procesal penal, podemos hablar que las fuentes del derecho las encontramos contenidas, las fuentes del derecho procesal penal, ¿ah? Las encontramos contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, en los tratados internacionales, en las leyes ordinarias como la ley del organismo judicial, que es muy aplicable a este ámbito, ¿va? En la jurisprudencia. Y miren, algo que yo por ahí encontré, alguien hablaba de que los reglamentos internos, por ejemplo, al interno de la Corte Suprema de Justicia, consistían fuentes del derecho procesal penal. Y me causó un pensamiento antagónico, porque dije yo, pero es que un reglamento que es algo emanado por una autoridad, por un organismo de Estado, ¿cómo puede ser fuente del derecho? Pero fíjense, patojos, de que sí, al menos en el ámbito procesal penal, porque los reglamentos o las disposiciones internas que emite la Corte Suprema de Justicia en este tiempo, al menos en el ámbito penal, regulan en la medida de lo posible ciertas formas de proceder dentro del ámbito netamente, dentro del proceso penal, dentro del ámbito netamente procesal, ¿no? Es decir, el reglamento interior de juzgados y tribunales penales establece en su artículo 5 el principio de simplicidad. Dice de que los actos deben estar desprovistos de cualquier tipo de formalismo innecesario que haya inoperante la gestión del despacho judicial. El artículo 10 de ese mismo reglamento establece el principio de, ¿cómo se llama este principio? Lealtad procesal. Entonces, ahí mismo también se establecen ciertas formas para hacer peticiones, de qué manera pueden ser. Es decir, regula de determinada manera cómo debe de ser la función procesal en determinados juzgados del ámbito penal, juzgados y tribunales de sentencia. Entonces, fíjense que sí, yo consideraría, o sea, reconsideraría, mejor dicho, lo que pensé en determinado momento, y sí creo yo de que podemos considerar que los reglamentos internos, ¿va? Ahorita no estoy hablando de ningún reglamento, ahorita ya estoy hablando de las fuentes del derecho. Hablamos de la Constitución como fuente del derecho, ya vieron, ya citamos varios artículos que establecen principios del proceso, que fundamentan determinados principios del proceso penal.
Tratados internacionales. ¿Por qué tratados internacionales? Como la Convención de Palermo, que le dio vida a la ley contra la delincuencia organizada acá en Guatemala, ley contra la delincuencia organizada que establece el procedimiento para la implementación del único método especial de investigación judicado, que son las interceptaciones, las llamadas telefónicas, cuestiones procesales. Eso es lo que nos interesa. Los tratados internacionales, sí, son fuente del derecho procesal penal también. La ley del organismo judicial, por consiguiente, ¿verdad? Y la jurisprudencia, ¿verdad? O doctrina legal, que regularmente en el ámbito penal se utilizan, por ejemplo, en los fallos de amparo, los 5 fallos que deben de ser emitidos de manera conteste, no, son 3, perdón, los 3 fallos emitidos de manera conteste, ¿verdad? Y en el mismo sentido, ¿verdad? Eso se convierte en doctrina legal obligatoria, de obligatoria aplicación en los tribunales de justicia. Eso lo establece la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Ustedes en Derecho Constitucional lo tuvieron que haber visto. Fuentes del derecho procesal penal, entonces: Constitución, tratados internacionales, leyes ordinarias, como por ejemplo la ley del organismo judicial, la ley contra la delincuencia organizada, entre tratados internacionales la Convención de Palermo, que es la Convención de delincuencia contra la delincuencia organizada transnacional, ¿verdad? Los reglamentos internos, como el Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales de Sentencia Penales, el reglamento de funcionamiento de los juzgados especializados en materia, en el ámbito, en materia de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el manual de funciones de juzgados y tribunales penales. O sea, esos establecen normas procesales, pero son reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia, que se aplican en los juzgados y tribunales penales. Y la jurisprudencia, que es, va, el conjunto de sentencias o fallos emitidos, ¿verdad? En determinado sentido. Yo les puse el ejemplo del amparo, pero también está la casación, ¿verdad? Recordemos de que se forma jurisprudencia en materia penal a través de la casación, ¿verdad? Después del recurso de casación, si encontramos 5 fallos contestes emitidos en el mismo sentido, eso ya es jurisprudencia y también lo tiene que acatar el juez. Lo vamos a ver un poquito más despacio. Con lo que ustedes tienen que quedar ahorita es que la jurisprudencia es la doctrina legal y la jurisprudencia se forma a través de la serie de fallos emitidos en un mismo sentido. Eso es la jurisprudencia. Y así habremos hablado de las fuentes del derecho. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Nada. Solo, licenciado, si pudiese repetir la definición o de cómo se forma la jurisprudencia, me pareció muy interesante. Si pudiese repetirlo, se lo agradecería. Disculpe. Mucho gusto, Samuel. Claro que sí. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias o fallos emitidos con anterioridad, en un mismo sentido y de manera conteste. No voy a señalarles ahorita la cantidad de fallos porque son unos para casación, son otros para amparo, y eso en su momento lo vamos a ver un poquito más despacio, ¿verdad? Pero conjunto de sentencias o fallos emitidos con anterioridad en un mismo sentido y de manera conteste. Jurisprudencia o doctrina legal, así se le denomina también. ¿Oyeron? Jurisprudencia o doctrina legal. Gracias, licenciado, muy amable. Vaya, bueno, entonces es importante, ¿verdad? Para todos, que ustedes también, o que nosotros, ¿verdad?, tengamos bien entendido de que, si bien una de las características del derecho procesal penal es su autonomía, derecho autónomo, eso ya lo platicamos también. Entonces es importante de que nosotros tengamos claro de que aun y cuando este sea un derecho autónomo, sí o sí tiene relación con otras disciplinas o ramas del derecho. El derecho procesal penal, o sea, puede funcionar solo, funciona solo, pero tiene relación con otras ramas del derecho, con el derecho constitucional, por ejemplo, ¿no? ¿Derivado de qué? De que la Constitución Política de la República de Guatemala establece los principios y garantías por lo que han de velarse dentro del proceso penal.
Y los órganos jurisdiccionales, conforme lo establecido en el artículo 203 y 204, deben de sujetarse a ese principio de supremacía constitucional que manda a que ellos deben de observar que sobre la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico o en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución Política de la República de Guatemala. Esos principios y garantías constitucionales son, si ustedes lo quieren ver así, sagrados jurídicamente, va para todos. No pueden ser quebrantados, no pueden ser violentados, no pueden ser transgredidos. ¿Verdad? Relación con el derecho constitucional. Como ustedes pudieron ver, fuimos jalando de la Constitución los artículos que se relacionan con las garantías procesales establecidas en el Código Procesal Penal. Pero la relación entre aquel derecho y la Constitución es, ¿verdad?, de que los principios y garantías constitucionales nacen o devienen de la Constitución. Derecho penal. ¿Cuál es su relación con el derecho penal? Ya lo habíamos explicado, hablado de eso cuando hablamos del principio de legalidad en materia penal adjetiva y el principio de legalidad en materia penal sustantiva, ¿verdad? Dijimos de que el cauce o el río es el derecho procesal penal, va para todos. El agua que va ahí corriendo, ese es el derecho penal, ¿verdad? O sea, el derecho procesal penal es el vehículo que nosotros utilizamos para aplicar el derecho penal. Para aplicar una pena, una sanción, o sea, la sanción o la pena, ahí están estableciditas en el derecho penal, en el Código Penal, en la Ley contra la Narcoactividad, Ley contra la Delincuencia Organizada, ley de armas y municiones, Ley forestal. Los delitos ahí están establecidas las conductas y los delitos. Pero ¿cómo aplicamos las sanciones? ¿Cómo aplicamos las penas? A través de la implementación del proceso penal. Implementando el proceso penal, dándole inicio al proceso penal, ¿verdad? Esa es la forma de aplicar una pena o una sanción. La propia ley, la propia Constitución dice de que nadie podrá ser condenada sin antes haber sido citada, oída y vencida en juicio. Para citar a alguien, para oírla, para vencerla en juicio, tiene que ser en un proceso legal ante un juez competente. Ámbito procesal completamente, para todos, ámbito procesal penal. Entonces, a través del proceso penal, ¿verdad?, en observancia, en estricta observancia y aplicación del artículo 5 del Código Procesal Penal, ¿verdad?, es de que se logra establecer la participación y posible responsabilidad penal del sujeto activo o del sindicado, ¿verdad? Y se determina la pena. Entonces, esa es su relación con el derecho penal. En relación al derecho civil, pues encontramos aspectos como la capacidad de la persona, ¿va, patojos? Porque en el ámbito procesal penal, recordémonos de algo muy importante. Ahorita ustedes, yo creo que eso no sé si en alguna otra clase ustedes se los han dado. O sea, hay algo muy importante. Por ejemplo, en el ámbito penal, ya, vamos a ver. Les voy a buscar en el Código Penal. El artículo 23. Sí, también en el ámbito civil estamos hablando de la relación del derecho procesal penal con el derecho civil, va, patojos. Básicamente aquí uno de los puntos medulares o más importantes acá es por lo relacionado a la capacidad. Entonces miren pues, jóvenes, en el ámbito procesal penal anteriormente teníamos una norma muy, ¿cómo les dijera yo? Muy radical. El artículo 23 nos habla de las causas de inimputabilidad. Dice, no es imputable el menor de edad. Recordemos que la imputabilidad es uno de los elementos positivos del delito que sin su concurrencia no se puede establecer
o no se puede tener el delito como consumado. O sea, una persona debe de ser imputable para que se pueda tener por consumado el delito. O sea, que todas las circunstancias para su consumación concurrieron. Hay acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. 6 elementos positivos del delito. Eso ustedes lo tuvieron que haber visto en Derecho Penal 1. Pero uno de esos elementos es la imputabilidad. El Código Penal dice, no es imputable el menor de edad. Entonces, ¿cómo sabemos cuando alguien es menor de edad? El ¿Cómo artículo sabemos? Por el artículo 8 del Código Civil. Ahí está. Ahí está. Pero, ahí está. Ahí estamos bien. Hasta ahí ya vemos la relación del derecho procesal penal con el derecho civil. Solo que esto ya es algo adicional para ustedes. Pero esto es para ustedes. Ahora, los menores de edad son imputables. Los menores de edad son imputables. ¿Cómo es eso? No que el Código Penal dice que el menor de edad no es imputable, no. Sí, es que sí, siguen siendo inimputables los menores de edad. Pero nació una ley que establece lo relacionado a la imputabilidad en materia penal, la Ley de Protección Integral de la Niñez y de Adolescencia, que establece el procedimiento para juzgar a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Ahí se establece ¿cómo es esto? Ley Pina, es correcto, Ligia, Ley Pina. Una edad, ¿no? Ahí se establecen grupos etarios, se llaman. Grupos etarios que van de 0 a 13 años, se consideran niños menores de edad. Y de 13 a 17 años, antes de cumplir los 18, se consideran adolescentes. Y los adolescentes sí pueden entrar en conflicto con la ley penal. Así se maneja ahora. Así es que el menor de edad per se, el que ahora es denominado menor de edad, son los niños de 13 años para abajo. Ellos sí son inimputables. Ahora, de 13 años para arriba, hasta 17 años, 365 días, o 364 días, 23 horas, 59 minutos, 58 segundos, son adolescentes en conflicto con la ley penal. Yo quiero que ustedes no se les olvide, va para todos, porque eso es algo pues que ya tiene sus años de estar acá, pero a veces no se explica en clase. Pero es algo del ámbito procesal penal, porque allá a ellos no se les instruye un proceso común, a ellos se les instruye el proceso establecido en la ley para adolescentes en conflicto con la ley penal, establecido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Entonces eso es lo que no quiero que se les olvide. Otras disciplinas no propiamente, bueno, no propiamente jurídicas, sino que otras disciplinas también con las que el derecho procesal penal tiene relaciones con la criminalística, por ejemplo, patojos, ¿va? Porque a través de la criminalística o haciendo uso de la criminalística se utilizan herramientas y técnicas científicas, ¿verdad?, adecuadas para determinar la posible comisión de un delito. Es decir, a través de esta ciencia, la criminalística, es que se pretende responder a interrogantes de el cómo fue, dónde fue, cuándo fue, quién realizó. ¿Verdad? Criminalística. Hasta peritos, dice Obed, creo que dijo algo así, sí. O sea, bueno, los criminalistas tienen su grado académico, de hecho, son licenciados en criminología. ¿Verdad? Los criminalistas, en criminalística. ¿Verdad? Ahora bien, criminología. Voy a terminar la relación de esto y voy a contestar una pregunta que está en el chat. La criminología es distinto para todos. La criminología es distinta a la criminalística. La criminología busca entender la conducta criminal del individuo. ¿Va?
el psicólogo estudia la conducta humana y pretende resolver esa conducta humana a través de terapias. El psiquiatra estudia las patologías mentales, o sea, enfermedades mentales. O sea, la criminalística utiliza técnicas para descubrir las circunstancias en que se cometió el delito. La criminología pretende entender la conducta delictiva del sindicado, de la persona que cometió el delito. Son campos de estudio distintos, pero si ustedes se dan cuenta, ¿tienen relación con el derecho procesal penal? Sí. Una se refiere al delito y la otra al delincuente. La criminalística se refiere al delito, al hecho, y la criminología al delincuente. La medicina forense, por consiguiente, va patojos. A través de ella pretendemos se busca establecer un contexto histórico relacionado a la comisión del delito, las causas en las que fue ocasionada la muerte, el tipo de lesiones, las heridas, de determinada forma. Ahora está tan avanzada la medicina forense que se utiliza, por ejemplo, el protocolo Minnesota para establecer si la persona fue torturada antes de habérsele dado muerte. Es decir, ¿tiene relación? Sí tiene relación, porque esos aspectos son precisamente necesario establecerlos. ¿Para qué? Para poder cumplir con los fines del proceso penal. Con la sociología, establecer el contexto social en que se desenvuelve el delincuente para la comisión del delito, o bien determinar cuáles son esas necesidades sociales a las cuales debe de responder tanto el derecho penal como el derecho procesal penal. Recuérdense, yo les dije de que el derecho es un producto de nuestra sociedad, o sea, debe responder a las necesidades sociales, ¿no? Para todos. Y con la psicología, que es la ciencia encargada de identificar las distintas personalidades del delincuente, en determinados puntos a nosotros nos sirve o se utiliza esta ciencia o se relaciona esta ciencia dentro del ámbito procesal penal, porque dependiendo de la circunstancia o del caso, cómo se ha desarrollado o desenvuelto, es necesario a veces establecer por qué la persona actuó de esa manera dentro de determinado contexto. O sea, la psicología estudia la conducta humana, a patojos, no al delincuente, no la conducta del delincuente como la criminología, sino que estudia al delincuente como persona y trata uno de entenderlo. Inclusive los jueces, al dictar sus resoluciones, utilizan ciertos aspectos de esta ciencia también, ¿verdad? Porque dependiendo del comportamiento de la persona, recuerden que el juez es un ser humano y al final de cuentas él percibe, él absorbe lo que va surgiendo a lo largo del proceso penal. Entonces, aquí me dicen, cuando ya está iniciado el proceso para un menor de edad, pero en el proceso cumple los 18 años, ¿cómo se procede? Conforme a la propia ley PINA, tiene que ser juzgado como menor de edad. Es decir, la persona, si cometió un delito teniendo 16 años y lo capturan hasta los 23 años, o lo capturan inmediatamente, él tenía 17, lo capturan inmediatamente en el curso del proceso cumple 18, dice la ley sí es clara, aunque sea mayor de edad, tiene que ser juzgado como menor de edad. Así dice la ley, y ahí sí no hay para dónde. Adelante, Mario. ¿Eso es por el principio de indubio pro reo, licenciado? ¿Cuál? El hecho de que no se le juzgue como a un mayor de edad, No, aunque no haya cumplido. No, Mario, ese es un principio especial establecido para un procedimiento específico. El indubio pro reo es la duda favorece al reo, es decir, en el caso en el que exista duda al momento de dictar sentencia, porque para dictar, ese principio se aplica más cuando ya se va a dictar sentencia, para todos, porque ahí es donde se va a quebrantar la presunción de inocencia de la persona. Ahí es donde se utiliza ya concretamente ese principio. Entonces, no, aquí estaríamos hablando de un principio específico, de un procedimiento penal específico.
así le podríamos llamar, aunque realmente en la doctrina, doctrinariamente o en la práctica no tiene ninguna denominación más que el proceso para el juzgamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. De nada, Gabriel. ¿Tienen alguna otra duda, mis estimados patojos? Porque yo sé que ahorita ustedes tienen que ir a su otra clase. Gracias. Jóvenes, buenas noches. Va, ahí estamos Ya. entonces. Gracias, Ligia, licenciado. Feliz noche. solo Lig, no sé si Lig iba a hablar o Feliz no. noche. Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cuántos compañeros Eh, sabemos? ¿Por qué será que el gobierno, El Salvador sí logró cambiar su 35. constitución donde 35. a un menor de edad va a ser, Vamos a ver que va a ser por lo menos juzgado unos como 80, grande, 100. como adulto, perdone, y aquí no se puede hacer una reforma de esa manera? Porque su constitución en primer lugar permite ese aspecto, Lige, y en segundo lugar, la situación de El Salvador está más complicada que la de Guatemala en ese aspecto. No estoy menospreciando la de Guatemala, pero porque aquí ya saben los pandilleros de que usando a patojos, ellos no salen tan mal de un proceso penal como que si fueran los mayores de edad. Entonces, las situaciones son distintas, son necesidades sociales distintas y necesitaríamos nosotros, le digo yo en mi maestría estoy estudiando con una compañera que es de El Salvador, yo estoy estudiando una maestría en Derecho Constitucional, entonces ella a veces nos habla de su constitución, sería cuestión, yo le voy a preguntar cómo es que están tratando ese tema, sin embargo, allá es distinto, acá es una cuestión totalmente, tenemos que, tendríamos nosotros que irnos a la Constitución, establecer si la norma que se pretendiera reformar para poder juzgar a los menores de edad como mayores es pétrea o no, y de no serlo hay que someter a una consulta popular, es decir, seguir el procedimiento y establecer que efectivamente el procedimiento utilizado para juzgar a los adolescentes en conflicto con la ley penal ya no responde a las necesidades sociales, que de hecho ya no, porque ahora ya andan utilizando patojos de 10, 12 años para matar. Entonces, sería cuestión de hacer un estudio y todo, pero son cuestiones distintas, dije. Entonces, me quedaría yo por ahí, porque ya ustedes también tienen... Muchas gracias, licenciado. Tenga linda noche y bendiciones. Gracias, igualmente. Les deseo un buen descanso después de su jornada de clases, patojos. Me dio mucho gusto haber compartido con ustedes el día de hoy y espero verlos el día miércoles. ¿Oyeron? Muchas gracias, licenciado. Pase buenas noches. Cuídese. Buenas noches a todos. Feliz noche. Feliz noche.